La nueva ruta de la seda, ¿una oportunidad o un riesgo para Colombia? Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Es lunes 12 de mayo y hoy son protagonistas las decisiones comerciales a nivel internacional. Por un lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en China, fortaleciendo su relación con el gigante asiático. Y por otro lado, justamente China y Estados Unidos hacen una tregua en su guerra comercial. Pero, ¿qué implica para Colombia esta jugada geopolítica? ¿Qué gana y qué arriesga el país al unirse a esta nueva ruta de la seda? ¿Estamos frente a un puente hacia el desarrollo o ante una grieta diplomática con nuestros aliados históricos? En este episodio de Píldoras del Saber, analizamos a fondo el contexto histórico, el resurgir moderno de esta estrategia china y el papel que jugará Colombia en este tablero global. Desde hace más de 2000 años, la humanidad ha tejido redes de comercio, cultura e influencia. La ruta de la seda fue, en su momento, la arteria que conectaba dos mundos distantes, Asia y Europa. Hoy, en pleno siglo XXI, China ha decidido reactivar esa ruta milenaria con una visión moderna, global y ambiciosa. La iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida en inglés como Belt and Road Initiative o simplemente BRI. La ruta de la seda no era una ruta única, sino una compleja red de caminos terrestres y marítimos que desde el siglo I a.C. hasta el siglo XV conectaron civilizaciones como China, India, Persia, Grecia y Roma. Fue una autopista del conocimiento, la religión, el comercio y la guerra. Gracias a esta ruta, el budismo viajó de India a China en el siglo I. El zoroastrismo y el islam lo hicieron en el siglo VII. Fue también el canal por el cual se difundieron inventos fundamentales: el papel, la imprenta, la pólvora, el compás y, claro, la seda. Estos avances chinos revolucionaron Europa, impactando su ciencia, su guerra y su navegación. La expansión mongola entre los siglos XIII y XIV otorgó estabilidad a esta vasta red comercial. Los mongoles, con su máquina de guerra basada en pólvora y cohetes, llegaron incluso hasta Hungría. Durante la dinastía Tang, entre los siglos VII y VIII, China vivió una época de esplendor. Su Producto Interno Bruto representaba el 60% de la producción mundial. El mundo giraba literalmente en torno al gigante asiático. Pero como todo imperio, también cayó. La fragmentación del imperio mongol y el auge del comercio marítimo europeo redujeron el uso de la ruta de la seda. En 2013, el presidente Xi Jinping lanzó una ambiciosa iniciativa para reposicionar a China como el eje del comercio global. 3 fueron los pilares. Primero, la franja económica de la ruta de la seda, una red de infraestructuras terrestres que atraviesa Asia Central hasta Europa. 2. La ruta marítima del siglo XXI, conexión marítima con el sudeste asiático, África Oriental y Europa. 3. El Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, una plataforma financiera para financiar proyectos en estos corredores. El objetivo: impulsar las exportaciones chinas, internacionalizar su economía, reducir desigualdades internas y, sobre todo, extender su influencia política y económica. El nombre oficial es One Belt, One Road, o una franja, una ruta. Se estima que su costo superará los 51 billones de dólares. China aportaría más del 90% de los fondos.
Esta nueva ruta de la seda no es solo comercio, es también una jugada geoestratégica. China quiere liderar el nuevo orden internacional, llenar los vacíos que dejan Estados Unidos y Europa y consolidar alianzas con países históricamente relegados. China ya tiene relaciones comerciales con más de 150 países en el marco del OBOR. América Latina no ha sido la excepción. Brasil, México, Chile, Perú, Argentina y Ecuador ya han estrechado lazos comerciales con Beijing. Colombia, sin embargo, se mantuvo al margen hasta ahora. Hoy, el presidente Gustavo Petro viajó a China con un objetivo claro: firmar la carta de intención para unirse formalmente a la ruta de la seda. Abro comillas. Vamos a firmar la ruta de la seda. Somos libres, soberanos e independientes. Cierro comillas, afirmó el presidente Gustavo Petro. La firma se dio en el marco de la cuarta reunión ministerial del foro China-CELAC. Petro busca que Colombia desarrolle infraestructura tecnológica de punta, como redes de fibra óptica, que le permitan entrar a la economía digital global. Los gremios colombianos, como la ANDI y ANCHAN, han manifestado serias preocupaciones. En 2024, Colombia exportó a China solo 2.377 millones de dólares, mientras importó más de 15.936 millones, un déficit comercial de más de 13.500 millones de dólares. Además, las exportaciones están concentradas en tres productos: petróleo crudo, hullas térmicas y ferroníquel. Es decir, Colombia vende materias primas y compra tecnología e industria. Una relación profundamente asimétrica. Y no es solo el desbalance. Firmar este tipo de acuerdos con China, país que no es reconocido como economía de mercado, implica desafíos en competencia, protección industrial, propiedad intelectual y dependencia tecnológica. La presidenta de ANCHAN, María Claudia Lacouture, lo dijo claramente: esta decisión debe evaluarse con rigor. La historia de otros países muestra que las inversiones chinas a menudo llegan con condiciones: uso de empresas chinas, financiamiento ligado a intereses estratégicos, escasa participación local. Ejemplos hay muchos: el puerto de Chancay en Perú o el parque solar en Argentina, financiado por China, pero construido exclusivamente por firmas chinas. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia. El Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2012, ha diversificado las exportaciones colombianas, especialmente en sectores agroindustriales. En 2024, mientras las exportaciones hacia China cayeron 22%, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 15%. Además, Colombia es un aliado estratégico de Washington en temas como narcotráfico, migración y seguridad regional. Un giro geopolítico hacia China podría ser visto como una amenaza. Ya en enero, el presidente Donald Trump había amenazado con imponer sanciones a Colombia si se percibían señales de alineamiento con actores adversarios. Estados Unidos posee herramientas como la Ley de Facultades Económicas en emergencias internacionales, que le permite aplicar sanciones unilaterales por razones de seguridad nacional. ¿Puede Colombia tener relaciones sólidas con China sin afectar su alianza con Estados Unidos? La experiencia de Brasil sugiere que puede ser posible, pero no es tan fácil. Brasil es el principal socio comercial de China en América Latina, pero no ha firmado el memorando de la Ruta de la Seda. Ha logrado mantener su autonomía estratégica sin comprometer su relación con Estados Unidos. Colombia podría optar por una vía similar. No se trata de elegir entre uno u otro,
Se trata de tener una política exterior coherente, transparente y enfocada en beneficios reales para el país. Sobre todo, no tomar decisiones apresuradas. Hoy, mientras el presidente Gustavo Petro está en China firmando este acuerdo, a su vez se anunció que China y Estados Unidos acordaron una tregua de 90 días en la que ambos países reducirán sus aranceles recíprocamente. El anuncio conjunto sobre una suspensión temporal de aranceles marca un respiro significativo en una guerra comercial que ha sembrado incertidumbre en los mercados globales. Tras semanas de tensión, ambas potencias han acordado reducir los aranceles recíprocos durante 90 días a partir del 14 de mayo, en lo que podría ser un giro importante para la economía internacional. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Estamos ante una solución sostenible o simplemente una pausa estratégica? Desde que el presidente Donald Trump impuso aranceles del 145% a productos chinos como parte de la política comercial proteccionista, la respuesta de China no se hizo esperar. Un gravamen del 125% sobre productos estadounidenses. Este juego de represalias dio inicio a una guerra comercial que, más allá del intercambio de bienes, ha reflejado una pugna por el liderazgo económico y tecnológico global. El objetivo de Washington era claro: presionar a Beijing para que hiciera cambios estructurales en su modelo económico, especialmente en lo relativo a la transferencia forzosa de tecnología, las barreras a la inversión extranjera y las subvenciones estatales. China, por su parte, respondió con firmeza, negándose a modificar su modelo de crecimiento dirigido por el Estado. El acuerdo alcanzado en Ginebra por las delegaciones de ambos países establece que los productos chinos importados por Estados Unidos pasarán de pagar un 145% de arancel a un 30%, mientras que los productos estadounidenses en China verán sus tasas reducidas del 125% al 10%. Esta disminución sustancial representa más que un alivio temporal. Es un gesto político que muestra disposición al diálogo. Además de la rebaja arancelaria, se acordó establecer un mecanismo bilateral de diálogo comercial liderado por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng. Las conversaciones continuarán en cualquiera de los dos países, en un contexto que busca preservar el multilateralismo económico y evitar un desacoplamiento total entre ambas economías. El lenguaje de comunicación es revelador. Se habla de cooperación, respeto mutuo y resolución de diferencias. Un tono diplomático que contrasta con la retórica agresiva de meses anteriores. La suspensión de aranceles ofrece una ventana de oportunidad. Ambas partes deberán avanzar en mesas técnicas que aborden los temas estructurales en disputa. De no hacerlo, los aranceles podrían restablecerse en agosto y el conflicto volvería a escalar. En China, la presión interna crece por la desaceleración económica y el liderazgo necesita mostrar resultados concretos para sostener la legitimidad del régimen. La próxima fase de negociaciones será crucial. Si se logra un acuerdo más permanente, podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones comerciales internacionales. Si fracasa, el mundo podría enfrentarse a una segunda ronda de tensiones económicas con efectos aún más profundos. Con esto, podemos analizar que el comercio internacional no es estable y que para Colombia firmar la ruta de la seda no es un paso menor y por el contrario, sí está en un terreno pantanoso. Aunque el memorando no es jurídicamente vinculante, sí envía una señal política. Y en geopolítica, las señales importan. Colombia tiene derecho a diversificar sus alianzas, pero esta diversificación debe estar basada en reciprocidad, no dependencia, en autonomía, no en sumisión, en estrategia, no en improvisación. Las inversiones chinas pueden representar una oportunidad, pero también un riesgo si no se regulan adecuadamente.
El país debe fortalecer su aparato diplomático, sus capacidades técnicas de negociación y su institucionalidad económica. No hay fórmulas mágicas. Lo que está en juego es el futuro de la política exterior de Colombia, su estabilidad económica y sus relaciones históricas. El mundo está cambiando y Colombia debe moverse con inteligencia, con firmeza y sobre todo con los ojos bien abiertos. Y eso es justamente lo que no está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en este episodio de su podcast Píldoras del Saber. Si te gustó este análisis, compártelo y suscríbete. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify y YouTube. Los espero, Dios mediante, el próximo lunes con un nuevo episodio cargado de píldoras del saber. Hasta pronto.